Bueno, vemos el tema de consentimiento informado. Tenemos el primer caso clínico donde nos relata un varón de 45 años diagnosticado por síndrome del dolor femoropatelar de más de 4 meses de evolución. Es tratado actualmente con AINES y rehabilitación. Sin embargo, no presenta mejoría clínica. No nos refieren el tipo de medicamento que toma el paciente, pero debemos suponer que toma diclofenac o naproxeno, entre otros. Dentro de los antecedentes personales patológicos, menciona no antecedentes médicos ni quirúrgicos, ¿no? Dentro de la exploración física se reporta una limitación de la flexoextensión de la rodilla derecha con edema peripatelar marcado, ¿no? Bueno, vemos el plan de tratamiento. Se propone, menciona aquí, la infiltración de la rodilla derecha con corticoides y anestésico, pero para ello, como en todo procedimiento médico, o así debería de ser, se solicita un consentimiento informado de parte del paciente, y si llegara a haber algún familiar, pues de igual forma se solicita también como testigo, ¿no? Ok. Bien, el consentimiento informado en el contexto médico es aquel que se le da a una persona, si bien es mayor de edad o si en dado caso es menor de edad, al familiar responsable, explicando en este los riesgos o beneficios que puede llegar a tener el procedimiento dicho, ya sea bien si son de mínima invasión, como por ejemplo una colocación de sonda Foley, puede ser también una colocación de sonda nasogástrica, o bien pueden ser en nuestro caso procedimientos, por ejemplo, como colocación de catéter venoso central, colocación de angioaccesos como catéteres Majorca, para especificar bien los riesgos y beneficios que el procedimiento lleva. Si después de la información que se le proporciona al paciente acepta, deberá entonces firmar con nombre, válgase la redundancia, y firma autógrafa en dicho documento, y de preferencia acompañado de un testigo, que si bien es mejor cuando es algún familiar o conocido del paciente que lo esté acompañando en el momento en cuanto se explique todo lo anterior. Agregando también que debe de ir debidamente requisitado, es decir, con el nombre del paciente, preferentemente ver una identificación oficial del paciente. Si no su INE, puede ser el carnet con el que acude al servicio médico, para que no haya errores al momento de plasmar el nombre en el documento. De igual forma, la cédula de afiliación, la edad del paciente, corroborarla y anexarla al expediente clínico. Dentro de las características, es un proceso gradual que se desarrolla desde el primer momento en que se toma contacto con el paciente. Es decir, lo correcto es que desde que el paciente ingresa, en este caso por ejemplo desde el servicio de urgencias, se debe de llenar como tal el consentimiento para todo. En este caso por ejemplo se le solicita al paciente firmar un consentimiento de autorización del internamiento del paciente. Consecuente a esto, todos los procedimientos que se lleven a cabo desde su ingreso hasta el pase a piso, por ejemplo en este caso de nosotros de medicina interna, necesita consentimiento, ¿no? De igual forma, como ya antes se ha comentado, si se hace algún procedimiento mínimo invasivo
invasivo, como colocación de sondas, toma de muestras, para algunas, no todas, se necesita también consentimiento, con lo cual deberá también de firmar el mismo. Comenta también que es un proceso deliberativo, esencialmente verbal, que persigue adoptar una decisión de salud, ¿no? Entonces, en todo momento en el cual se toma una decisión para actuar o para decidir una indicación médica, se le solicita el consentimiento al paciente, ¿no? Entonces, no se realiza ninguno de ellos a la fuerza, todo tiene que ser explicándole al paciente, repito, los riesgos y beneficios que puede llegar a tener, y si así lo requiere o si así acepta, puedes firmar el consentimiento. De forma, si no acepta como tal los procedimientos a realizar, pues también se solicita que firme un consentimiento de no aceptación. Dentro de los objetivos que tiene el consentimiento médico es reconocer y respetar el derecho de autonomía de los pacientes. Es decir, nada es obligado, todo es si él o la paciente autorizan los procedimientos a realizar, independientemente de que todos los procedimientos sean para beneficio de los pacientes, y si alguno de ellos lo rechaza, bien sea por algún factor que influya ajeno a nosotros, también es válido firmar de que rechaza dicho procedimiento, ¿no? Tener en cuenta que es importante siempre firmar, ya sea de aceptación o de no aceptación del procedimiento. Además de que dentro de los objetivos está optimizar la relación del equipo médico-paciente. Hay un sustento del consentimiento informado, el cual nos menciona fundamentos éticos: principio de autonomía, principio de beneficencia, de no maleficencia y justicia, ¿no? Los fundamentos médicos. La consulta médica establece una relación interpersonal íntima, cuyo contenido se presume confidencial. En base a esta se establece lo que es posible hacer o no hacer para ese paciente en particular. Es decir, todo lo que se comente dentro de una consulta es únicamente relación médico-paciente, independientemente de que los familiares directos quieran saber el contexto, a no ser que sea una persona menor de edad o que ponga en riesgo su vida. Entonces, únicamente deberá ser relación médico-paciente. Caso contrario, se informa a las autoridades pertinentes para normar la conducta a seguir. Dentro de los fundamentos legales del sustento del consentimiento informado, se menciona que lleva como rúbrica el respeto a la autonomía del paciente, que regula el consentimiento informado y las denominadas instrucciones previas, es decir, para todo procedimiento mínimo o máximamente invasivo, se le explica tanto al paciente como si llegara a ver también a los acompañantes los beneficios y los riesgos que conlleva dicho procedimiento. Está del paciente, si está dentro de sus facultades mentales, si en dado caso acepta, o también es válido rechazar dicho procedimiento. ¿Ok? Bien, dentro de los requisitos elementales del consentimiento informado se menciona la información que se le da al paciente, explicando bien riesgos, beneficios, complicaciones. Bien, la voluntariedad del paciente, es decir, de que acepte o no acepte dicho consentimiento,
y así tener libre albedrío de si firmar o no. Y bien, también dentro de los requisitos elementales del consentimiento informado está la competencia, ¿no? Paciente pues vigil, lúcido, con capacidad jurídica para otorgar el consentimiento informado, y lo mismo para el caso del representante legal, si así llegara a ser el caso. Bien, ¿quién debe de informar? El profesional que va a ejecutar los procedimientos al paciente es, en teoría, quien debe de entregar la información y conseguir el consentimiento del enfermo. Bien, ¿a quién se debe de informar? Estrictamente, la información se da única y exclusivamente al paciente, solamente a él o a ella, y solo si el paciente lo autoriza se podrá dar acceso a la información a terceras personas. ¿Ok? Ahora bien, si hay algún motivo por el cual haya algún caso médico legal, pues entonces en este contexto también se deberá de informar a las autoridades pertinentes para el seguimiento del caso. Bien, se otorgará el consentimiento por representación en los siguientes supuestos. Es decir, cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones y, por ejemplo, no vaya acompañado de familiares, entonces dicho consentimiento lo prestarán las personas vinculadas a él por razones de hecho, ¿no? Pasa a veces que en ciertos accidentes los lleva algún conocido, algún amigo, pues entonces ellos serán los responsables hasta localizar a los familiares a cargo del paciente. También cuando el paciente es menor de edad y no sea capaz intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de esta intervención, pues de igual forma el consentimiento se dará a los representantes legales del paciente, bien sea papá, mamá o que estén bajo la tutela de algún otro familiar, pues él o ella serán los que firmen de aceptación o rechazo de dicho procedimiento. Bien, ¿cuándo y cómo informar? Todo procedimiento médico, sea quirúrgico o no quirúrgico, se debe de informar antes de ser realizado, nunca después. ¿Por qué? Por complicaciones que se puedan llegar a presentar, para no errar. ¿Okay? Debe de tener en cuenta también que para informar de todo lo que pueda llegar a pasar en la cirugía o en el procedimiento que se vaya a realizar, sea para beneficio del paciente, debe de ser en un lugar cálido para que el paciente pueda entender adecuadamente y no haya malinterpretaciones, ¿no? Muchas veces cuando hay demasiado ruido o le habla una persona, otra persona al médico que está explicando, se pierde el hilo de la conversación y se puede llegar a cometer ciertos errores. Entonces, siempre es adecuado tener un espacio especialmente para explicar riesgos, complicaciones, beneficios de todo procedimiento que se vaya a realizar al paciente, y este esté en su libre albedrío de aceptarlo o rechazarlo. Bien, ¿cuánto se tiene que informar al paciente sobre el procedimiento que se realizará? Cabe destacar que todos los pacientes son diferentes, es decir, hay pacientes que son muy aprensivos, por ejemplo, ¿no? Entonces, si bien es importante saber cómo abordar a un paciente, saber qué palabras usar para el paciente, nunca se oculta la información, pero sí se puede modificar para tratar de que el paciente entienda.
dicho procedimiento a realizar y quede conforme o no, para que nos pueda firmar de aceptación o no. La descripción de los riesgos, es decir, aquellos que son los previstos, ¿no? Los que ya hemos visto que puede llegar a pasar porque se ha visto que en dicho paciente con ciertas especificaciones se es muy repetitivo, pues entonces se prevé que pueda volver a pasar. ¿Okay? Se describe también de igual forma riesgos físicos, sociales y psicológicos que son independientes para cada paciente, la probabilidad o la gravedad que puede llegar a tener para cierto acto dependiendo al procedimiento que se realizará, si es mínimo o máximamente invasivo, y la duración. Bien, la descripción de los beneficios. Se describe o se explica al paciente los beneficios esperados sin exagerar los mismos, para que no haya sesgos también dentro de la recabación de la firma del consentimiento informado, ¿no? Ser claros, concisos y precisos en lo que se espera para el procedimiento a realizar. Bien, dentro del caso clínico se explica al paciente los beneficios que obtendrá, por ejemplo en el caso que vimos en un inicio dentro de la infiltración de la rodilla, ¿no? Entonces los beneficios es tal cual la disminución de la inflamación en la rodilla, mejorando la movilidad articular que le permitirá continuar con el fortalecimiento de los músculos, ¿no? En este caso los cuádriceps, y vaya que el dolor desaparecerá. Hay que explicar también que es pues momentáneamente, ¿no? Si no desea la infiltración, podemos entonces intentar otras alternativas, pueden ser ondas de choque o aplicar entonces un TENS o realizar vendaje, ¿no? Pero teniendo en cuenta que los resultados no serán los mismos o los esperados para, por ejemplo, el control del dolor con la infiltración que se prevé desde un inicio. Bien, se debe saber que no siempre se obtienen buenos resultados con las infiltraciones. Si bien se le explica al paciente que la tasa de mejoría es alta, también hay una que no lo es tanto o no se alcanzan los resultados esperados. No, es importante también recalcar eso con el paciente para no realizar falsas expectativas del procedimiento. En el caso del paciente se propone 3 infiltraciones, una por semana. Después de la infiltración se recomienda estar por lo menos 24 a 48 horas de reposo y colocarse hielo local. Si con las infiltraciones y los ejercicios de potenciación de cuádriceps no se obtienen los resultados, se puede utilizar entonces el tratamiento con factores de crecimiento o la artroscopía de rodilla, que es un procedimiento pues de mayor invasión. En todo momento se refiere que el paciente es el único que tiene la decisión de aceptar o de rechazar entonces dicha cirugía. Bien, que en el momento que se desee no realizarse las infiltraciones se interrumpirá el tratamiento con las mismas, ¿no? Pero se continúa con el resto de la terapéutica siempre y cuando éste lo desee. Es decir, una vez que el consentimiento informado esté firmado, eso no quiere decir que se deberá de cumplir al 100% con el procedimiento. Si el paciente por X o Y razón no desea continuar con el tratamiento, se suspende el mismo y se buscan alternativas para la mejoría del paciente. Hablando del mismo paciente, es un procedimiento bastante seguro
Pero como en toda intervención se pueden encontrar, por ejemplo, complicaciones. Es decir, por ejemplo, en el caso de este paciente, la infiltración de la rodilla es tal cual, o se inserta una aguja a nivel de la rodilla, con lo cual la punción nos puede provocar, por ejemplo, ciertas lesiones, como en el caso que es este, un hematoma, infecciones por punción, puede haber también una bursitis, de ser así. Entonces le dejamos el consentimiento informado para que lo lea detenidamente y tome la decisión de realizarse el procedimiento, de no realizarlo o de buscar alguna otra alternativa para mejoría del paciente. Las consecuencias de la falta de información en el consentimiento desinformado. ¿Qué es esto? Es un consentimiento prestado sin conocimiento de causa y por ello ineficaz. Es decir, la omisión de un consentimiento previo y suficientemente informado acerca de los riesgos inherentes a la intervención determina la asunción de los riesgos por el facultativo y con ella su responsabilidad por daños que pudieran materializarse, aunque el consentimiento hubiera precedido la información de otros posibles riesgos. Hay que ser claros, concisos y precisos con la información que se da a los pacientes, tanto en el proceso de la realización del procedimiento como los riesgos o beneficios que vienen después del mismo. No omitir absolutamente nada al paciente para que pueda tener una decisión clara de lo que desea o no en el tratamiento para su salud. Los eventos que requieren consentimiento informado, por ejemplo, son los procedimientos de cirugía mayor, técnicas invasivas, como colocación de sondas, por ejemplo, volvemos a recalcar, esterilización a hombres y mujeres, vasectomía, la histerosalpingoclasia, trasplantes, por ejemplo, procedimientos diagnósticos y terapéuticos considerados por el médico como de alto riesgo o invasión, entre muchos otros. Realmente todo procedimiento que se realice en el paciente deberá de llevar un consentimiento informado de aceptación o de no aceptación del mismo. Hay excepciones que se deben de informar, por ejemplo, la existencia de rechazo por parte del paciente, la presencia de grave riesgo por la salud pública, ¿no? Es decir, si hay algún paciente que es un riesgo para la comunidad, deberá de ser informado a las autoridades pertinentes para tomar las medidas necesarias. ¿Okay? También dentro de las excepciones que se deben informar, es decir, que constituye una urgencia real y grave para la comunidad, cuando el paciente no esté capacitado y en ausencia de representante o tutor así lo requiera, pues de igual forma dar parte a las autoridades pertinentes. Y bueno, continuamos. El consentimiento informado busca excluir la responsabilidad médica, en este caso por consecuencias previsibles, ¿no? Sin embargo, no excluye por negligencia o imprudencia las obligaciones, ¿no? Es decir, hay situaciones en las cuales el conocimiento tiene un límite, pues bien, entonces no abusar de la confianza que se da paciente y médico y optar por buscar otras alternativas, todo con el fin de la mejoría de la salud del paciente. Bien, dentro de la documentación es solo parte del proceso de consentimiento informado. No siempre es posible obtener las firmas, ¿no? Es decir, hay veces que el paciente llega solo al área de la atención médica
y en este contexto, por ejemplo, va con alguna alteración del estado de alerta, pues entonces se debe de actuar conforme la atención de emergencia, no esperando obviamente obtener una firma para realizar los procedimientos mínimos o máximamente invasivos con la finalidad de salvaguardar la vida del paciente. En todo momento el paciente puede retirar su consentimiento en el momento en el que lo desee. Sin embargo, sí es importante mencionar que la renuncia requiere de la revisión y aprobación del Comité de Ética Médica. Evaluar los procedimientos realizados para no haber malas interpretaciones y de nueva cuenta buscar la mejoría del paciente en cuanto a su salud. Bien, continuando con el caso clínico, en la siguiente consulta, nuestro paciente desea realizarse las infiltraciones y trae firma del consentimiento informado. Se realiza el procedimiento en consulta, los resultados fueron buenos al término de las 3 sesiones que se tenían previstas para la semana y actualmente el paciente pues está de alta con ejercicios de rehabilitación domiciliarios. Y finalmente, como resumen del consentimiento informado, se documenta que es un requisito ético y judicial de libre coerción, ¿no? Se necesita obviamente pues documentación para que éste pueda ser avalado o no por el paciente. De igual forma se necesita comprensibilidad esencial, explicarle al paciente las veces que sean necesarias, de las formas en las que sean necesarias, con la finalidad de que el paciente entienda los riesgos y los beneficios que se lleva el procedimiento a realizar. No olvidar que el consentimiento informado como instrumento legal debe ser firmado por el paciente o tutor y por el médico tratante y de igual forma testigos si los hubiera, especificando que debe de estar debidamente requisitado con nombre verificado, hora y fecha en la cual se está firmando el consentimiento. El texto debe explicar clara y suficientemente el procedimiento o tratamiento a implementar con sus riesgos y beneficios. Y por último, declarando el paciente expresando su consentimiento y satisfacción con la información que se han aclarado pues todas las dudas que éste tiene. Y sería todo por parte de este tema.